buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Como ya saben, todas las semanas tratamos de encontrarnos en nuestro video webinar durante todos los días de la semana. En este caso, en el video webinar de hoy de análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading, hoy 21 de julio del 2025. ¿Qué les parece si empezamos y les cuento un poco cuál es la situación a nivel técnico y fundamental y las posibles oportunidades de trading que tenemos y cómo va todo este entramado de la crisis comercial y los aranceles con respecto a Trump? Así que si les parece, empezamos. Recordar a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Síganos en la social media, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Tienen ustedes ahí a su favor y a su posibilidad de seguir nuestros canales de AvaTrade en español, AvaTrade Latam o AvaTrade España. También ustedes pueden seguirnos a través de nuestro mail en clientes@avatrade.com o en cualquiera de los números de teléfonos que han visto ustedes en pantalla y a través del chat o de WhatsApp. Hoy llama la atención una acción infravalorada que está ganando en silencio la carrera de la inteligencia artificial, como es Morningstar, que se muestra optimista, en este caso el analista, con respecto a las perspectivas de la empresa Salesforce. Ahí tienen que Salesforce, en un sector tecnológico que muchos analistas consideran sobrevalorado, hay un título que según Morningstar destaca en su atractivo y es Salesforce, la compañía estadounidense que revolucionó hace años el mercado con el modelo de software como servicio y que hoy cotiza un 27% por debajo de su valor teórico que los citados expertos establecen en los $325 por acción y actualmente, como están viendo, está cotizando en la zona de 262,38. Subidas moderadas en el Bitcoin en pleno frenesí alcista en las altcoins y Tether también volverá a operar en Estados Unidos tras la aprobación de la ley Genius. En este caso, los productos de inversión en cripto registran la mejor semana de su historia y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba las 3 leyes cripto. Bruselas dispuesta a aceptar un acuerdo desfavorable con Trump para evitar los aranceles del 30%. Recuerden que también Verizon sube tras batir expectativas con sus resultados y elevar sus previsiones anuales. Wall Street anticipa suaves compras con el foco en los aranceles Powell y las Big Tech. Como saben, hemos empezado la época de temporada de resultados. Los futuros listados al Dow Jones suben un 0,19%, mientras que el S&P un 0,24% en la zona de 6.312 y del Nasdaq, en este caso, en la zona de 23.129. Wall Street viene de una semana positiva y donde estamos viendo en este caso que sin apenas referencias de calado este lunes, apenas se publicarán los índices adelantados y buena parte de la atención del mercado está puesta en las negociaciones comerciales de Estados Unidos, donde el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, avisó ayer de que el 1 de agosto es la fecha límite para que los países comiencen a pagar los aranceles en Estados Unidos, si bien añade que impide que los países dialoguen con nosotros después del 1 de agosto y los últimos rumores apuntan a que Estados Unidos se decanta por imponer unos aranceles entre el 15 y el 20% a la Unión Europea, que aunque son inferiores al arancel del 30% con el que amenazó Trump a la región, están muy por encima del 10% inicial anunciado el 2 de abril. Si bien la Unión Europea está abierta incluso a un acuerdo comercial desequilibrado con Estados Unidos para romper el estancamiento antes de la fecha del 1 de agosto, los funcionarios comunitarios también están intensificando los preparativos para tomar represalias si no se llega a un acuerdo, según Bloomberg. Más allá de esos aranceles, el mercado sigue centrado en la temporada de resultados trimestrales que arrancó de manera sólida la semana pasada con 59 empresas del S&P que han presentado sus resultados hasta este momento y donde más del 86% ha superado las expectativas según los datos de FactSet. En la semana que hoy empieza, los inversores están especialmente atentos a las cuentas que publicarán el miércoles al cierre, tanto Alphabet como Tesla, los primeros de los 7 magníficos en presentar sus informes
Este miércoles, recuerden, y se espera que las empresas de megacapitalización sean un importante motor de crecimiento de las ganancias durante la temporada del segundo trimestre. Así indica John Butters de FactSet, que prevé que las 7 magníficas registren un crecimiento de la ganancia del 14% en el trimestre, mientras que las otras 493 del S&P registrarán un crecimiento tan solo del 3,5%. Por otro lado, estamos a un máximo histórico del S&P justo al comienzo de la temporada de resultados, señala Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial, en declaraciones a la CNBC, CNBC, y si logramos en este caso superar esta temporada de resultados sin demasiados fracasos importantes, creo que será fundamental en este momento para mantener el impulso alcista que tenemos en el mercado. Entre las compañías que han publicado este lunes, Domino's Pizza ha batido las expectativas del mercado en los que las ventas comparables de Estados Unidos se refiere, gracias a los nuevos artículos en el menú. Por otro lado, en otras noticias, las acciones de Block, lideradas por el multimillonario Jack Dorsey, suben casi un 10% tras conocerse la incorporación de las empresas de pago al índice de referencia S&P. En los mercados de materias primas, los precios del petróleo registran pocas variaciones, mientras que los operadores calibran el impacto de las nuevas sanciones europeas al petróleo ruso, y los futuros del petróleo West Texas bajan un 0,24% hasta la zona de 65,89. El euro sube 0,02% a la zona de 1,1642. Y ahí tenemos un poco que la renta fija, el bono estadounidense a 10 años, ofrece una rentabilidad del 4,37% con la vista puesta en la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana, donde los operadores del mercado descartan un recorte de tipos en esta cita, mientras que dan una probabilidad del 60% a un recorte de tipos en septiembre, según la herramienta de la FedWatch de la CM Group. Por otro lado, las compañías que hoy César Nuez traen que se deben tener en cuenta en el aspecto técnico este lunes, el Nasdaq ofrece muy buen aspecto técnico y Alphabet es un valor a tener muy en cuenta a corto plazo, donde la compañía ha conseguido superar la resistencia de los 182,45 y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 208,65. A su vez, Autodesk consigue sujetarse en la media de 200 sesiones y busca continuar con la subida, y un cierre por encima de los 319,49 sería la señal que nos haría pensar en una extensión de esa subida para las próximas semanas. También buena figura en este caso en Tesla, que consigue subir un 3,16% este pasado viernes, y la compañía logra superar la resistencia de los 318,45 y se lanza por los máximos anuales que presenta en los $367,71. Su comportamiento en este nivel es importante. Si logra superar, es probable que podamos ver una extensión de la subida hasta los $400. El déficit público desestacionado de la zona euro alcanza el 2,9% del PIB en el primer trimestre, en vez de ese 3,2% en el cuarto trimestre del año pasado, o sea que ha bajado un pelín. Y la deuda pública de la eurozona se sitúa en el 88% del PIB en el primer trimestre, frente al 87,4% en el cuarto trimestre. En este caso, pues ha subido la deuda pública frente al PIB. Por otro lado, tenemos ahí un poco el panorama de cómo están los principales activos, donde tenemos ahí al cacao de nuevo repuntando, tratando de acercarse a la zona de 8.000 en 7.929, el oro en 3.382 y la plata sigue manteniendo su nivel, en este caso por encima de los 38 en 38,91, con el platino en 1.474 y el cobre en 5,64. Recuerden también que en este caso algo de subida para el yen en 0,6821, y ahí tenemos también el Russell en 2.267 con los valores de los 3 principales índices americanos que ya hemos citado. Ahí tenemos un poco la gráfica de los principales currencies, en este caso divisas, pares de divisas. Vemos cómo sigue todavía tratando de destacar un poco, irse hacia arriba el euro y también el yen en este caso, junto con la libra. No termina de despegar en este caso el índice del dólar, el USD, que se mantiene en 97,76, y ahí tenemos el Bitcoin tratando de
mantener su tono en la zona de 118.000, a ver si tiene capacidad de nuevo de acercarse a la zona de los 120.000. También tenemos ahí a los principales índices. Su gráfica es un poco para tener esa valoración de lo que hasta ahora han ido y siguen acumulando, en este caso cualquiera de los tres índices americanos, incluido también fuera el Russell en cuarta posición, y donde tendríamos en este caso que el VIX, el índice del VIX, el índice de volatilidad sigue bajando y seguimos teniendo ahí pues valores, en este caso de nuevo al alza, en este caso para el dólar. Recuerden que el precio de oro en euros se dispara a la máxima de 4 semanas antes del nerviosismo por las negociaciones entre Europa y Estados Unidos, y parece que hemos entrado en un nuevo ciclo para el yen, donde la semana se inició con elecciones en Japón que dejaron como resultado la victoria de la oposición centro-izquierda en la Cámara Alta del Parlamento local. Habrá que estar un poco pendiente cuál va a ser el rango en el que se siga moviendo el dólar contra el yen, recordando que parece que podría negociarse entre los 146,90 y los 149 en el caso del dólar contra el yen, y en el pronóstico del caso del oro podría saltar a acercarse a la zona de 3.37, en este caso dólares, tras construir una base cerca de la media de, en este caso, de los 20 últimas sesiones o 20 días, y el dólar contra el canadiense se consolida por encima de 1.37 en los mercados, más bien en este caso cautelosos con los tumores, en este caso arancelarios a la vista. Ahí tenemos que el dólar yen cae de nuevo cerca de 147,70, mientras que el yen cotiza con firmeza tras las elecciones parlamentarias de Japón, y donde tenemos también ahí que la libra gana tracción al comienzo de la semana, donde acaba de recuperar terreno positivo cerca de 1.3450. El Bitcoin sube un 1% y acecha en este caso los $20.000. Bien. Vamos a pasar a nuestro boletín de nuestro querido Juan Ignacio Crespo, que hoy día 21 de julio pues trae un poco un análisis interesante acerca de datos llamativos, como que el yen se apreciaba frente al dólar un 0,21%, como que China deja sin cambio los tipos de interés y que el índice de S&P en nuevos máximos. Y si se hubiera roto el paradigma de que los aranceles llevan a una depresión, pues los anglosajones contestarían con su too early to call, demasiado temprano para llamar o para saberlo en este caso, y donde el 3 de julio titulábamos la newsletter: a pesar de los comentarios de las bolsas continúan subiendo, y desde ese nivel han seguido haciéndolo de una manera u otra, que al cierre del jueves de la semana pasada el S&P estaba en un máximo de 6.297,37. Bien, como tienen ahí la bolsa china representada por el índice CSI 300, acumula una rentabilidad en lo que va del año, algo más del 3% también a pesar de esa apreciación. Vemos ahí que no parece por ahora una situación como la de pánico vivido en los mercados en abril, y se puede ver todo ello en el gráfico 1 de hoy, donde las bolsas mundiales, ahí las tenemos, cada una por colores: el Nasdaq en azul, en amarillo el S&P, el Eurostock 50 lo tienen ahí también en ese color como violeta, el rojo el Nikkei, el verde el Shanghai, etcétera. Las economías siguen creciendo, lo que quiere decir que al menos la amenaza de una recesión no es inminente, y no hay que descartar que el optimismo económico del momento sea fruto de que todos los países le han estado exportando sin tregua a Estados Unidos durante los primeros meses del año para adelantarse, en este caso, a la entrada en vigor de los posibles aranceles, y esencialmente China ha seguido haciéndolo incluso a países intermediarios, en este caso de reexportar a Estados Unidos, sencillamente como emulando el caso Matesa español. Así que en todo caso ya empieza a haber titulares que cuestionan que Trump 2 va a ser peor que Trump 1, por ejemplo, el de este fin de semana en Seeking Alpha, donde adelantaba en este caso
que el Financial Times habla de que tras 6 meses de nuevo mandato presidencial de Trump, yo diría tras 8 meses desde que fue elegido, quienes creyeron que la economía de Estados Unidos se desempeñaría bien, se sienten reivindicados por los últimos datos económicos que se han publicado. Todo este enfoque es minoritario para hacer y para insistir en lo que sí, en este caso, podría efectuar la cotización del euro frente al dólar, está efectuando el retroceso previsto y según el gráfico 2 volvería a tomar la senda de subida tras hacer la pausa y el estancamiento correspondiente, como están viendo en el gráfico. Los gestores de activos siguen o seguían mostrándose hasta el martes, en este caso, favorables a la cotización del euro contra el dólar y la posición neta de contratos de futuro no comerciales sobre esa diferencia. Resumen, siguen en este caso evolucionando en base a 100, igual que lo que parecía de manera o como en la bolsa Trump, en este caso el índice Hang Seng, el índice dólar, la cotización de la libra esterlina contra el euro y contra el dólar y la cotización en este caso del yen y del yuan contra el dólar. Bien, ahí tenemos un poco también, se comportan de manera muy diferente a Trump 1, algunas materias agrícolas como es el caso del cacao, el maíz, a pesar de que estos últimos empezaron de manera muy parecida en la primera etapa de Trump o anteriormente. Y los metales preciosos y el índice Harpex pues han cambiado por completo la forma de cómo tomarlo. Así que si les parece, vamos a estar en este caso haciendo continuidad de lo que vaya ocurriendo durante la semana, conociendo un poco más en profundidad las nuevas noticias para ver antes de finales de agosto cómo queda todo esto. Así que muchas gracias, buen día, un saludo.